En esta cápsula, en esta tercera lección del programa SOS Adolescentes en Casa, vamos a hablar precisamente de este fenómeno de la violencia doméstica que se genera a través del COVID-19 y donde ustedes como jóvenes también toman un papel esencial en lo que es el manejo de esta situación que se está viviendo, que está pasando, pues para contribuir a que la situación mejore, a que esta pandemia que estamos viviendo reduzca sus efectos y tú puedes hacer algo al respecto. En este caso, bueno, algunos de los efectos secundarios ya lo hemos visto en otras transmisiones, pues es el aumento de situaciones de ansiedad, las situaciones de duelo como lo hemos estado viendo, pero también existen otros efectos bien importantes que debemos de tomar en cuenta. Primeramente, el aumento de las responsabilidades en el hogar. Imagínate que con esta pandemia, ahora si mamá trabajaba o salía a trabajar, tiene que cumplir con su trabajo en el hogar, pero aparte cumplir con el atender a los hijos, que a lo mejor en el horario en que estaban en la escuela, pues ¿qué pasaba? Pues que era un horario que tenían distribuido las mamás y al momento en que ahora no están yendo a esas labores, las responsabilidades aumentan o las labores aumentan, y ahí es donde, para evitar este tipo de violencia, nosotros ¿qué podemos hacer? Bueno, contribuir con las responsabilidades que tenemos en el hogar, es decir, apoyar a las labores que son responsabilidad al final de todos los que vivimos en una casa o en un hogar. También las funciones extras, porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En las clases que se están dando, la nueva normalidad, pues aparte de la mamá o la mujer cumplir con las labores dentro del hogar propiamente, si también son jefas de familia que trabajan, cumplir con el trabajo, pero también esta parte que se suma de ayudarlos a ustedes como jóvenes, o si tienen niños más pequeños, ayudar a los niños más pequeños con las tareas, con cómo mandarlos, con toda esta serie de situaciones. Bueno, pues genera funciones extras que a lo mejor no están ni contempladas y que pues trae un mayor desgaste. También tenemos, pues con lo que se ha visto desde que inició la pandemia, también ha habido un aumento en los casos de violencia en el hogar, ¿verdad? A veces se dice, bueno, pues porque el agresor está más tiempo en casa, pero también tiene que ver con algunas situaciones como lo es la violencia simbólica, en donde pues la mamá tiene que hacer ciertas cuestiones y estas son responsabilidades de la mamá y se va acumulando, se va haciendo más grande. Hay cuestiones que se restringen al varón y que culturalmente en esta violencia simbólica ya no puede hacer, ya se le prohíbe hacer, y entonces nosotros en el área de psicología a nivel psicoanalítico decimos que la no satisfacción del deseo produce agresividad. Entonces se está produciendo, al no poder hacer ciertas cosas, cierto grado de tensión, y la tensión finalmente pudiera llevar a las familias a vivir lo que es la violencia simbólica, ¿verdad? Y las crisis de ansiedad de las que ya habíamos hablado. Ahorita vamos a explicar un poquito más cómo es que se dan estas situaciones dentro del ambiente del hogar. El impacto psicológico en las situaciones de COVID pues afectan, creando estrés, creando situaciones de crisis de ansiedad, duelo, pérdidas económicas, desempleo, también lo hemos estado viviendo,
Y estos problemas económicos generan una desintegración familiar, es decir, empiezan los pleitos, las discusiones, las necesidades, empieza a haber una desestructura del sistema familiar, una disfuncionalidad del sistema familiar, por adaptarse a estos cambios y estos nuevos estilos de relación, ¿verdad?, en la que pues, nos tenemos que ajustar y adaptar dentro de esta crisis que estamos viviendo. Aparte, pues el aislamiento social, pues obviamente nos genera ciertas problemáticas en la consecución de la vida como anteriormente la teníamos, y pues obviamente en ciertos efectos de discriminación, sobre todo cuando no hay un conocimiento del uso de las redes sociales. Digo, a lo mejor y ustedes como jóvenes pues son unos haces dentro de esto, pero hay personas que a lo mejor ni siquiera tenían contemplado el usar estas tecnologías, y que ahora se tienen que adaptar, y que a lo mejor es más complicado. Vayamos al punto de aumento de las responsabilidades en el hogar. La falta de colaboración provoca que aumenten los quehaceres. Si yo sé que están aumentando los quehaceres porque yo estoy más tiempo en la casa, pues bueno, alguna de las situaciones que pudiera yo hacer para apoyar en esta parte y que no se genere tanta tensión y que no se vaya a generar posteriormente una situación de violencia, es colaborar, ¿verdad?, con esta parte que a todos nos toca de colaborar dentro del hogar. Eliminar esta parte de la violencia simbólica de que yo soy el hijo, yo soy la hija y a mí no me toca porque tú eres la mamá, y la sociedad dice que la mamá es la que tiene la responsabilidad completa, ¿no? O sea, aquí es una labor de equipo, es una labor de cohesión de grupo para tener una vida más saludable. También los cuidados de la salud, normalmente dentro de la concepción simbólica, pues se le delegan a la mamá, ¿no? O sea, la mamá es la que te cuida, la mamá es la que checa que ahora te toma los medicamentos, etc. Entonces, esta crisis que estamos viviendo de salud con el aumento de responsabilidades, pues también pudiéramos hacer algo ahí que fuera significativo para reducir o erradicar la violencia que estamos viviendo. Las funciones extras, bueno, ya vimos, pues los papás ahora también en casa tenemos que hacerla de maestros. Es en algunas cuestiones algo tenso, entre también el hecho de si las tecnologías fallan, de que si las tecnologías no funcionan, de cuál es mi papel como papá, mamá en la exigencia cuando estamos en un proceso de adaptación a una nueva modalidad de trabajar, hacer las tareas desde casa, y hay veces que pues los papás no están muy familiarizados con algunas materias que a lo mejor estamos llevando, y ¿qué sucede? Bueno, pues, que hay una sobrecarga de estrés, ¿no?, al hacer esta función que originalmente estaba enfocada solamente en los maestros. Los papás éramos como un apoyo. Ahora, pues los papás somos como apoyo y sostén, ¿verdad?, en la conducción que el maestro tiene de las clases. Aparte, como les decía, hay mamás que aparte de que se aumentan las tareas de casa, bueno, pues tienen esta parte de ser jefas de familia y tener que trabajar desde casa. Trabajan desde casa, hacen las labores domésticas, aparte ayudan a los hijos con las tareas de la escuela, y esto pues obviamente es un aumento en horas de trabajo, es un aumento en la atención, ¿verdad? Y aparte, si uno de los familiares del entorno
se enferma, pues también es sumarle, ¿no? El tener que estar al cuidado de aquel hijo, hija, esposo, mamá, papá, etcétera, ¿no? Y estar viendo que se tomen los medicamentos y estar checando la temperatura, no, son una serie de cuestiones que se tienen que hacer y que obviamente aumentan este tipo de cuestiones. Y aparte, pues obviamente también salir a hacer las compras a los supermercados, ver quién cuida a los hijos porque no se pueden quedar solos, organizarse. Entonces son cuestiones que ahorita están impactando mucho. En cuanto al aumento de casos de violencia en el hogar, que es el punto esencial de esta plática, ¿qué pasó? Bueno, cuando empezó el COVID en China, empezó el COVID y empezó a aumentar la cifra de enfermos, pero también empezó a aumentar la cifra de casos de violencia en el hogar, sobre todo la violencia hacia la mujer por parte de su pareja. Esta violencia que estamos buscando erradicar, es una violencia de género, y donde todos y todas podemos hacer algo para poder inhibirla, poderla disminuir y en un futuro poderla erradicar, cambiar esa parte del pensamiento, evitar esta violencia simbólica de lo que la mujer debe hacer, lo que el hombre debe hacer, cómo la mujer se debe comportar, cómo el hombre se debe comportar. Adaptarnos a, por ejemplo, masculinidades emergentes, que a lo mejor es otro tema que luego les voy a platicar. ¿Para qué? Pues para poder salir adelante como familia. A esto se suma, por ejemplo, la crisis económica que se vive. Aquí en el instituto lo estuvimos viendo, lo estuvimos monitoreando, precisamente conforme fueron ampliándose las restricciones, fueron aumentándose las violencias. Hubo desempleo, aumentaba la violencia doméstica. Hubo restricción de venta de cerveza, aumentó la violencia doméstica. Entonces son indicadores que después fueron afectando a los hogares. Y la violencia familiar ya no es un fenómeno interno propio de la familia, sino es un fenómeno que, según la Organización Mundial de la Salud, es un fenómeno global, ¿verdad? Entonces, como fenómeno global, pues nos incluye a todos, ¿no? Todos tenemos que hacer algo en contra. Aparte, bueno, pues vemos un aumento en los casos de abusos debido al cierre de instituciones, de discriminación hacia personas que tienen algún síntoma que tiene que ver con COVID. Lo vemos que en hospitales privados no te aceptan a la persona. Todo esto obviamente genera mucha tensión. También es preocupante dentro de la violencia que se vive dentro del hogar, y no nada más hacia la mujer, sino hacia los jóvenes como ustedes o los menores de edad, que es el aumento de casos de abuso sexual. También se ha dado. Entonces, no podemos permitir que alguien, ¿verdad?, invada mi privacidad, mi vida íntima. Mi cuerpo es mío, yo decido sobre mi cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa parte de la protección. Incluso en el próximo tema que vamos a hablar sobre cierta violencia digital en el ámbito sexual, que también tenemos que poner mucho ojo en eso, ¿verdad? Y bueno, pues los casos, como ahorita adelantábamos un poquito de este tipo de violencia digital en los jóvenes. Obviamente estamos más involucrados todavía que lo que estábamos antes de la pandemia, más involucrados en las cuestiones digitales, en la computadora, en el celular. Entonces, eso también nos pone en ciertos riesgos de los que vamos a hablar la próxima emisión,
pero que finalmente también pues llegan a generar cierta tensión que pues nos impacta en lo que es la violencia en el hogar. Cuando ya la violencia se desbordó de lo que consideramos entre comillas normal, porque la violencia no es normal, la violencia no es natural, la violencia es un acto consciente, o sea, es un acto que si yo quiero no se debe de manifestar. El hombre no es violento por naturaleza, la mujer no es violenta por naturaleza, sino que la violencia es una decisión. Pero cuando dentro del hogar vemos que la violencia va incrementando, la violencia se está presentando si antes no se presentaba, bueno, pues tendremos que tomar algunas medidas, ¿verdad? En este caso, les voy a platicar de un plan de seguridad o huida que se nos pudiera presentar en una situación de violencia. Si vivimos una situación de violencia dentro del hogar, pues debemos de tener un contacto constante con personas cercanas, una red de apoyo, una red a la cual pudiera recurrir cuando yo me siento indefenso, indefensa, cuando yo me siento en riesgo. Puede ser que a lo mejor por WhatsApp yo a alguien siempre le diga: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy amanecí bien. No necesariamente especificar, fíjate que me están violentando, etcétera, etcétera. Aquí en caso en que el agresor cheque tu celular, no vea que es un aviso de auxilio. Pero estarlo haciendo constantemente, como diciéndole a esa persona, a esa red de apoyo: estoy bien, y cuando ya no te mande ese mensaje de estoy bien, pues entonces quiere decir que posiblemente hay una situación de violencia y que no me puedo comunicar. Es bien importante, incluso dentro de la familia, mantener esa comunicación del apoyo entre los miembros que la conforman, ¿no? Poder decirle a mamá si papá me está violentando, poder decirle a papá si a lo mejor yo siento que me está violentando mamá, o las mamás comentarles que están viviendo una situación de violencia a los hijos, que ahorita también lo vamos a ver. Tener a la mano lo que son los números de emergencia. Por ejemplo, si te pregunto ahorita cuál es un número de emergencia al que pudiéramos recurrir, posiblemente todos estén pensando el 911. Muy bien, pero ¿será el único teléfono al cual yo puedo recurrir? Pues no, ¿verdad? Tenemos el 911, también tenemos el 075 aquí en Nuevo Laredo, que es un número en el cual se atiende la violencia en contra de la mujer, en contra de los niños, que es por parte del sistema DIF. También tenemos la línea y mujer, ¿verdad? Que ahí también pudiéramos, si estamos en alguna situación, pedir una asesoría, hacer una contención emocional, buscar una abogada que me diga qué puedo hacer si está pasando tal o cual cosa. Tenemos protección civil, tenemos varias dependencias en las cuales pudiéramos apoyarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, así te lo dejo de tarea. ¿Qué podemos hacer? Conseguir todos estos números de emergencia, tener a la mano todos estos números de emergencia para cuando yo lo requiera, cuando yo lo necesite, hacer uso de ellos. Incluso de esos contactos, ¿no?, con los que tenemos esa red de apoyo, considerarlos como una línea de emergencia. ¿Sabes qué? En caso de que algo suceda, ¿con quién me puedo referir o a quién le puedo hablar? Y es recomendable también, dentro de este plan de seguridad, si es una persona, un agresor muy fuerte o una persona muy agresiva, pues ¿qué es lo peor que podemos hacer?
confrontarlo, porque si lo confrontamos, la violencia va a ir en aumento y puede ser que, como en muchos casos, hasta se corre el riesgo de perder la vida. ¿Qué tenemos que hacer? No confrontar al agresor, aunque vayamos a tomar acciones de defensa. Pero si lo confrontamos y nos peleamos y si le gritamos, pues obviamente el abuso va para arriba y nos estamos poniendo en riesgo. También conocer las entradas, salidas de la casa, en caso de que tenga que huir del hogar porque la violencia ya se desbordó más de lo que yo puedo controlar, ¿verdad? En este caso, o de que la familia lo pueda controlar, de que tu mamá, por ejemplo, lo pueda controlar, pues tendremos que tener rutas de escape, conocer, por dónde nos podemos salir, cómo le vamos a hacer, tener una comunicación muy buena para saber cómo vamos a hacerle si sucede algo. En este caso, las mamás deben de platicar con los hijos están en comunicación con las mamás para saber, si huimos, ¿dónde podemos encontrarnos? Hallar un punto. No irnos, por ejemplo, con la primera persona donde el agresor me vaya a buscar. Imagínate que huyo y me voy a casa de un familiar que vive en la colonia, y entonces el agresor lo primero que hace es buscarte con ese familiar. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente se vaya a tener que regresar a una situación de violencia y con posiblemente mayor agresión por la huida. Entonces, platicar con los hijos, qué se debe hacer, buscar un lugar donde no es muy lógico a lo mejor que vayamos, o buscar instancias como el Instituto de la Mujer, en donde pudiéramos canalizarlos a un refugio donde se pudieran salvaguardar, ¿verdad?, mientras pasa la situación de violencia. Pero nos vamos a ir, vamos a huir así nada más. Pues no, también es recomendable tener una mochila de emergencia. ¿Qué tenemos que tener en esa mochila de emergencia? Documentos importantes, llaves, si tenemos de un vehículo, ¿verdad?, o alguna llave que sea importante, agua para tomar. Si yo sé que tomo algunos medicamentos, si yo sé que estoy enfermo de algo, tener ese medicamento, tener un botiquín, tener a lo mejor unos alimentos ahí enlatados, no perecederos, una lámpara, ¿verdad?, para usar por si tengo que escapar por la noche. En el caso de las mujeres, pues, las toallas sanitarias, que también son importantes, algo de dinero, y también de manera opcional puedo tener un teléfono de esos de los que nada más son para llamada, para buscar estas ayudas, y que si a lo mejor me retienen el teléfono mientras estoy huyendo, tener esa parte, ¿no? O sea, tener todo lo necesario que nos ayude a podernos cuidar en lo que salimos a buscar ese apoyo. Por ejemplo, te voy a poner este panorama, ¿no?, de violencia simbólica, también que se ha visto, ¿no? El hombre se convirtió en víctima de su propio machismo. ¿Por qué? Porque conforme fue avanzando la pandemia, los casos se fueron dando más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Pues porque el hombre, cuando se enferma, se aguanta y no va a buscar instituciones de salud, ¿verdad? Porque el hombre es más arriesgado, el hombre es más social, ¿verdad? Se cuida menos. Entonces, un dato interesante, como aquí los hombres han sido víctimas del propio machismo. Y pues algunas
opciones que pudiéramos tomar si tú eres un hombre y estás escuchando esta plática que es dirigida para los estudiantes, hombres y mujeres. Pues es optar, ¿no? por una nueva masculinidad, una masculinidad emergente. La masculinidad, dicen, bueno, lo que nos hace ser hombres o mujeres. La masculinidad hegemónica se basa, por ejemplo, en el ejercicio del poder, en la fuerza, etc. En no expresar emociones, en no expresar sentimientos, pero no es la única forma. Podemos cambiar las cosas, pero las cosas se cambian ¿desde dónde? Desde el núcleo del hogar. Y una de estas opciones, si tú eres un joven, un varón, bueno, pues optar por una nueva masculinidad también es aportar a la lucha para la erradicación de la violencia. Ya por último te dejo esta información acerca del Instituto Municipal de la Mujer. Están los teléfonos, la dirección, y tú sabes que cuentas con nosotros para cualquier información, duda, ¿verdad? Estamos a la orden. Muchas gracias.